Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual de enfermería del Paraguay. Agradecemos su presencia y el compromiso que demuestras con su formación continua, convencidos de que la actualización permanente es una herramienta fundamental para ofrecer una atención segura, oportuna y basada en la evidencia. Con esta oportunidad tan importante, desarrollaremos el tema cuidado integral del paciente con hemorragia, valoración, intervención, seguimiento y cuidados basados en evidencia. Un tema de gran relevancia para todos los profesionales de la salud, considerando que una actualización rápida y una actuación rápida, organizada y fundamentada puede marcar la diferencia en la supervivencia y recuperación del paciente. Es un verdadero honor contar con la participación del licenciado Pablo Brites, profesional con una destacada trayectoria en el área de cuidados críticos y atención prehospitalaria. Se desempeña como enfermero jefe de la UTIA del IPS Central. Es especialista en medicina crítica, instructor de primeros auxilios y soporte vital en trauma, asesor de manejo prehospitalario en trauma de la Asociación Paraguaya de Rescate y de la Asociación Latinoamericana de Rescate. Además, ha sido bicampeón nacional de rescate vehicular y trauma y actualmente es presidente de la Cruz Roja Paraguaya, filial Asunción, reflejando su amplio compromiso con la atención de emergencias y la formación de profesionales. Agradecemos al licenciado Pablo Brites por aceptar nuestra invitación y compartir su experiencia con todos nosotros. Sin más preámbulos, les damos una vez más la bienvenida y los invitamos a aprovechar al máximo esta capacitación. Que tengan un excelente seminario. Muy buenas noches para todos. Un gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio. Hoy estaremos abordando un poquitito una de las problemáticas que solemos tener en nuestros servicios, ¿verdad? De pacientes que ingresan con hemorragias y, y el manejo y el cuidado integral del mismo, ¿verdad? Entonces, yo voy a estar desarrollando los slides y después, si hay alguna pregunta dentro del proceso lo pueden hacer. Entonces vamos a ir evacuando las preguntas durante el seminario. Muchísimas gracias. Iniciamos. Bueno, dentro del objetivo es identificar los tipos de hemorragia, reconocer un shock hemorrágico y aplicar el manejo inicial del mismo. Fortalecer los cuidados de enfermería. Muy importante que nosotros como personal de enfermería altamente entrenado, nosotros sepamos identificar los tipos de hemorragias, ¿verdad? Eh, Tenemos las hemorragias eh, venosas, las arteriales, las capilares, ¿verdad? Entonces tenemos que saber identificar ese tipo y cuál es el tratamiento que le vamos a brindar a cada uno de ellos. Y también tenemos que saber definirlo, ¿verdad? ¿Qué es una hemorragia? La pérdida aguda de sangre por ruptura de un vaso, sea externa, interna, visible o oculta, que nosotros tenemos que saber determinar como profesionales de salud, ¿sí? Entonces, si es una hemorragia externa, ¿qué hago? ¿Cómo verifico? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los síntomas? Si es interna, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que verificar? ¿Cómo le doy solución a eso? ¿Cómo le doy soporte a eso? Es muy importante que nosotros en un tiempo no mayor identifiquemos y podamos darle un tratamiento y una solución a eso. En la imagen ustedes pueden divisar, ¿verdad? La clasificación, como les estuve mencionando, ¿verdad? Se clasifican en tres: la capilar, la venosa y la arterial. Es muy importante que nosotros actuemos siempre según la gravedad de la situación. Acá, si nosotros detectamos, ¿verdad? Verificamos y establecemos que la hemorragia es arterial, tenemos que actuar rápidamente y darle una cobertura rápida a eso. Si llega a nuestro servicio un paciente accidentado o víctima de un trauma, nosotros tenemos que identificar si hay algún sangrado, si tiene una pérdida de conocimiento, si
Si el nivel de conciencia de esa persona está alterado, si la mecánica respiratoria de la persona está alterada y si identificamos que esa alteración es por una hemorragia arterial, tenemos que identificar rápidamente de dónde es esa hemorragia. Si es visible, ¿verdad? Actuar según conforme lo que vamos a ir mostrando. Los signos y síntomas que normalmente se dan en una ruptura o pérdida de sangre es palidez, taquicardia, hipotensión, diaforesis, oliguria y alteración del sensorio, como le estuve mencionando. La hemorragia más grave, vamos a decirle según la clasificación, es la arterial. Normalmente porque eh, las hemorragias arteriales son profusas y abundantes, ya que la salida de sangre por los vasos grandes es por cada latido de corazón. Y si nosotros, como personal altamente entrenado, no controlamos eso, nuestro paciente va a entrar en un shock hipovolémico a causa de pérdida masiva de sangre o de líquido, como le quieran llamar, y hasta que va a llegar al paro cardiorrespiratorio y va a ser difícilmente vamos a poder sacarle de ese estado. Entonces, los primeros auxilios que nosotros debemos brindar si identificamos una hemorragia arterial, como dicen las guías, es directamente aplicando un torniquete. En el caso de hemorragia arterial, ¿dónde colocamos el torniquete? Colocamos dependiendo del libro o de la tendencia o lugar de donde les indiquen, hay dos vertientes. La, la americana, la americana que habla, que se coloca donde existe un solo hueso. ¿Dónde existe un solo hueso? En el fémur y en el brazo. Se colocan normalmente 4 dedos por encima de la flexura, se coloca un torniquete. Eh, hoy en día ya no. Hoy en día ya no se recomienda los torniquetes artesanales, pero si no lo tenemos, podemos utilizarlo. Pero como les dije, ya no está, ¿cómo se dice? Ya no está recomendado el uso de torniquetes caseros. Entonces, ¿cuál es el torniquete que podemos utilizar dentro de nuestro servicio y que normalmente no utilizamos? Es nuestro esfigmomanómetro o nuestro aparato de presión. También funciona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con eso? Realizar una presión en el miembro hasta cortar la circulación completa de la sangre o del torrente sanguíneo en ese miembro. Entonces, voy a estar pasándoles una imagen después en el chat de un torniquete. El torniquete que se vende normalmente y el más conocido es el CAP. Y hay otras marcas, pero el más recomendado es el CAP, que es un cinturón que viene ya con un sistema de sellado y cerrado como una canilla. Entonces, y es bastante caro. Estamos hablando de entre 35 y $40 se está vendiendo el torniquete que es a nivel profesional. Entonces, ¿cuál es el, el modelo o lo que tenemos dentro del servicio? Pueden utilizar el brazal del esfigmomanómetro, inflarlo hasta que se corte totalmente la circulación y ahí debería de parar ese sangrado. Ese es si ustedes establecen que el, el sangrado es a nivel arterial. Si es una hemorragia venosa, la hemorragia venosa lo que se da, la característica que es normalmente es continua y abundante, ¿verdad? A veces llegan a nuestros servicios
accidentados con el rostro totalmente ensangrentado por un corte mínimo a veces de la cara. La cara, por ejemplo, es un lugar bastante vascularizado donde eh, si hay un corte medianamente proporcional, hay mucho sangrado. O normalmente hay intentos de suicidios, ¿verdad? Que se cortan en la muñeca y normalmente ese es un sangrado abundante. Entonces, ¿qué nosotros debemos realizar en esos casos? Primeramente, eh, colocarnos equipos de bioseguridad siempre para trabajar y tener contacto con fluidos. Debemos tener equipo de protección individual o protección personal, como le quieran llamar, mínimamente guantes de procedimiento y antiparras y tapabocas, para no tener contacto con fluidos y demás cuestiones. Entonces, los primeros auxilios en este caso es presión directa, comprimimos, comprimimos el lugar con cualquier material absorbente. Si estamos dentro de nuestro servicio, con apósitos, un doble apósito, hacemos presión directa sobre la herida. Si sigue sangrando, no sacamos el primer apósito que colocamos. Colocamos otro por encima. Si eso se vuelve a llenar o empieza otra vez a mojarse mucho, colocamos un tercero y lo segundo es un vendaje compresivo. En este caso del vendaje se utiliza el, la venda. Un vendaje bastante compresivo, la venda elástica es la que se utiliza, esa marrón que tenemos, es en el único caso que utilizamos para vendar, esa venda elástica, la marrón que tenemos en los servicios. Esa venda no se utiliza para vendar articulaciones, no se utiliza. ¿Por qué? Porque al realizar mayor presión, cuanto más presión le demos, eso va a estar comprimiendo y va a estar reduciendo la irrigación sanguínea en ese miembro o el lugar donde estemos realizando ese vendaje. Y tercero, si no para, sigue sangrando, se realiza un torniquete. En el caso de una hemorragia venosa, la última opción es llegar a un torniquete, pero si identifican que la hemorragia es arterial, la primera opción es instalar el torniquete. Realizamos ya la gestión, controlamos la hemorragia y entramos en la zona, como les dije, de trabajar. Controlamos la hemorragia, verificamos la vía aérea de nuestro paciente, la respiración, qué tal está respirando nuestro paciente. Normalmente una persona que perdió fluido, que perdió volemia, va a estar con una respiración aumentada. Entonces, las guías hablan de oxigenar al paciente. Podemos oxigenarlo con una mascarilla simple, con 6 a 7 litros, dependiendo de la necesidad. Controlar la presión arterial, controlar cuál es la frecuencia cardíaca, si está aumentada, está más lenta. El nivel neurológico del paciente está alerta, está excitado, está, está somnoliento, y realizar una inspección general del paciente. Debemos realizar una evaluación cefalocaudal por sistema para establecer las prioridades de acción. Es muy importante, como le estuve mencionando, un paciente que ingresó a nuestro servicio con una hemorragia arterial que fue controlada o no fue controlada y fue controlada en nuestro servicio, calcular más o menos cuánto fue la pérdida de líquido que sufrió. Entonces, si llega con bomberos o personal rescatista, consultarles si aproximadamente cuantificaron cuánto perdió de fluido esa persona en su incidente. O si llega a nuestro servicio caminando o en vehículo, también tratar de verificar el, el sangrado o hacer un cálculo estimado.
Pero como personal de enfermería o personal de blanco ya dentro de un servicio de urgencia, eh, lo primordial es controlar la hemorragia, identificar, realizar un buen ABC y establecer prioridades. Reposición de fluidos. No hace falta que el médico le indique para instalar vías periféricas para poder iniciar cargas o transfusiones. Cuando hablamos de establecer accesos venosos en caso de pérdida masiva de sangre, deben llevar en cuenta que al paciente, al paciente se le va a requerir una reposición de fluido. Entonces, es recomendado utilizar catéteres de calibre alto, o sea, de 18, 16, 14, no 20, no 22, no 24. ¿Por qué? Porque una vez que el paciente está descompensado, la reposición de fluidos debe ser lo más rápido posible. Entonces, debemos tener accesos vasculares grandes para poder hacer la reposición. Y acá viene siempre la controversia cuando vamos a empezar a cargar nuestros pacientes. El fluido de primera elección, si ya contamos, o sea, en países de primer mundo normalmente ya cuentan con glóbulos rojos concentrados dentro del servicio de urgencia, entonces se establece el grupo sanguíneo del paciente y el líquido de primera elección siempre va a ser sangre. ¿Sí? Para reposición. Pero ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país nosotros no contamos con eso. Nosotros sacamos la muestra de sangre, enviamos al laboratorio y aproximadamente tenemos en media hora, 45 minutos, bolsas de sangre para poder realizar una reposición. Entonces, ¿con qué líquidos contamos para, para restituir? Normalmente, y es un error que solemos tener, es que el primer tipo de, de líquido que administramos es la solución fisiológica del 9%. Y cuando el cuerpo pierde líquido, pierde sodio, pierde potasio, pierde calcio, los electrolitos, ¿verdad? Los electrolitos. Y nosotros le cargamos solamente o tratamos de elevar la presión con la solución fisiológica que solamente tiene sodio. Y nuestras guías hablan hoy en día de reponer con las soluciones de primera elección lo que es Ringer lactato. Ringer lactato es una de las soluciones que tenemos dentro de nuestro servicio normalmente y tienen mayor cantidad de componentes poder hacer una reposición, para hacer una reposición de volumen en una cierta cantidad. Pero también no sé si en algún momento ya han escuchado de el gelazpan o un derivado eh, de, de gelatina. El gelazpan eh, ven en la imagen, es un líquido, ¿verdad? Una infusión derivado de gelatina que aumenta rápidamente el volumen, el volumen de sanguíneo, o sea, dentro del torrente sanguíneo, y eleva rápidamente nuevamente la presión arterial. ¿Cuál es la particularidad de esta solución? Que esta solución no se extravasa, no entra dentro del tercer espacio. Compite y ingresa y realiza un volumen efectivo dentro del torrente sanguíneo. No sustituye a la sangre, pero sí ayuda a mejorar la volemia en, en un shot hipovolémico o en una pérdida masiva de sangre. Entonces, si cuentan en sus servicios con este tipo de solución que le llaman Gelaspam, ¿sí?
es una de las soluciones de primera elección para cargas y mejorar la tensión arterial del usuario. Si no cuentan con el mismo, el líquido de primera elección sería el Ringer lactato. Si tienen preguntas sobre los puntos, me pueden escribir en el chat y yo voy, voy descartando las preguntas y así vamos avanzando. También es muy importante que ustedes como personal de enfermería o personal paramédico monitoricen al usuario. Esta es la parte que casi nunca se hace de primera mano, ¿sí? Paciente que viene chocado por una hemorragia profusa y, eh, y está deteriorando el sensorio, ese paciente tiene que estar monitorizado, tenemos que saber cuánto está su presión arterial, cuánto está saturando y cuantificar la diuresis y enviar rápidamente al laboratorio para conocer el lactato y la gasometría del usuario. Es muy importante que ustedes, como personal de enfermería, estén atentos a cambios de, en los parámetros normales, ¿verdad? En un adulto joven, si hablamos de adultos, la frecuencia cardíaca debe estar comprendida entre 60 a 100 pulsaciones por minuto. La frecuencia respiratoria debe estar entre 12 a 20 o 16 a 22, dependiendo de, de la literatura que lean. Y una presión aproximada entre 120 y 140 de sistólica y de 60 a 90 de diastólica con una TAN. Acá lo que es importante que ustedes cuando monitoricen al usuario, que la TAN debe estar por encima de 70 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque menos de eso, la diuresis de su paciente va a empezar a disminuir y eso va a ser un bloqueo renal y ahí va a necesitar ya de otros tipos de drogas, por ejemplo, para mantener una presión arterial elevada o de la noradrenalina, va a iniciar noradrenalina a baja o alta dosis para poder compensar ese bloqueo renal que va a ser a causa de déficit de volemia. Entonces, usted es muy importante que una vez que ingresa al servicio, identifiquen esto, monitoricen y tengan un manejo constante de esto, porque una vez que el paciente deja orinar, es un paciente que se va a complicar y va a requerir otro tipo de atención. Entonces, llegan otros servicios, monitorizamos al usuario, empezamos a realizar las cargas correspondientes por indicación médica y nosotros como personal de enfermería realizamos una buena evaluación, un buen manejo del ABC, una buena apertura de vía aérea, verificar si el paciente maneja secreciones, no tiene secreciones, una buena oxigenación del paciente, mantener al paciente en una posición de 45 grados, eh, controlar que la presión arterial no caiga, que ese paciente esté orinando y ya con una hidratación, como les dije y les estoy mencionando. El, el líquido de primera elección, si contamos dentro del servicio o dentro de los 30 minutos podemos acceder, la mejor forma de reponer y evitar complicaciones por shock hipovolémico son los glóbulos rojos concentrados y plasma fresco. Pero si no contamos de primera mano, el líquido de primera elección, si cuentan dentro del servicio, es los derivados de gelatina, por ejemplo, como les mostré el Gelaspan, pueden entrar en internet, ¿no? Están todas sus especificaciones y es un líquido que es muy utilizado en estos tiempos y ayuda a mejorar la volemia y la tensión arterial en muy corto tiempo o con una administración en una cantidad moderada. Y lo mejor de eso que no entra al tercer espacio del cuerpo. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando entra el líquido al tercer espacio, nuestro paciente empieza a dematizarse, empieza
a salir líquido por la piel, así hablando mal y pronto. Y, y normalmente eso es lo que evitamos con la carga de este tipo de soluciones. Sí, gracias Noemí por la pregunta. Sí, la TAN, una vez que empezamos a perder sangre, normalmente la presión arterial cae y la TAN empieza a bajar, como les dije, radicalmente. Si ven en la imagen, tenemos dos tipos de presión arterial dentro de la imagen del monitor. La parte roja ya es una monitorización invasiva que es ya por arteria y ustedes ven un 120, 75 y 90 de TAM, la presión arterial media. Y en el otro que es que ustedes ven 120, 80, 93, ese es normalmente con el manguito, o sea, con el mango o brazal. Y ustedes ven que hay una pequeña diferencia. Si usted, cuando se hace una medición de presión arterial por invasiva, esa es la que nosotros es más certera. Entonces, pero en este caso no va a ser tan rápido la instalación de una línea arterial, ¿verdad? La urgencia normalmente, enfermería lo puede hacer, pero a veces no contamos con los dispositivos que necesarios para poder realizar, porque van a necesitar un domo, van a necesitar un presurizador, van a necesitar una persona que sepa instalar con un catéter, con un punzocat en la arteria radial o la flexura de la braquial. Entonces son dos lugares que nosotros como enfermería podemos instalar con punzocat lineal para poder monitorizar una presión invasiva. La TAN es muy importante controlar. Por debajo de 70 o 65, ya ese paciente normalmente empieza a tener déficit de diuresis. Entonces, lo recomendable siempre, nosotros particularmente lo que estamos dentro de la urgencia o las unidades de reanimación o de terapia intensiva, las indicaciones siempre van que la TAN debe ser de 70 para arriba, siempre debe estar por encima de 70. Al tener menos de 70 en la TAM, normalmente hay disminución de diuresis, hay aumento del tiempo de llenado capilar, ¿sí? Paciente con un llenado capilar mayor a 2 segundos, paciente que se está chocando, paciente delicado y que en cualquier momento va a tener una caída de presión arterial brusca y puede entrar en paro de nosotros. Otra cosa que normalmente cuando hay pérdida sanguínea, o de volumen, lo que nos cuidamos mucho es el manejo de la temperatura. La temperatura, señores colegas, es muy importante mantener una persona que perdió mucha sangre o mucho volumen, va a estar frío. Y una de las causas de paro también es la hipotermia. Entonces, si nosotros no controlamos también la temperatura de ese paciente que se está chocando, y eso también le puede llevar a tener un paro y complicaciones posteriores. Entonces, algo que no solemos tener muy en cuenta durante el tratamiento de nuestro usuario es la temperatura. Entonces, es importante como profesionales de salud tengan en cuenta que uno de los signos vitales, que es la temperatura, y va perdiendo, eh, o va bajando menor a 36, 36, 35, 8, 35, 9, 35, 6, ese paciente está entrando en un estado de hipotermia y ese paciente se nos va a complicar y va a terminar, si no corregimos eso, falleciendo. Entonces son cosas que a veces durante el transcurso de la guardia no le prestamos atención o colocamos el famoso 36 o 36,5. Y dentro de los cuidados críticos o dentro del manejo del shock, es muy importante el manejo de la temperatura para que tengan en cuenta. Preguntas hasta aquí. Seguimos. Como les estuve mencionando, los cuidados de enfermería.
Los cuidados de enfermería debe ser continuo, acceso venoso, balance hídrico, administración segura y registro. Es muy importante que cuando el usuario entra en un servicio de urgencias y pasa a reanimación, esa valoración sea continua y que nosotros saquemos esa información valiosa para poder recuperar a ese paciente. El paciente no mejora con las cargas que le estamos realizando, paciente no mejora su presión arterial, no mejora su frecuencia respiratoria, no mejora su temperatura. Entonces, informar al médico para que se pueda tomar medidas. Si el paciente se empieza a deteriorar su nivel de conciencia, o sea, tiene un Glasgow bajo, ingresó con un Glasgow de 12 y a los 20 30 minutos ese paciente empieza a tener una mala mecánica respiratoria, un deterioro, ya no se puede comunicar, está, está agresivo, tiene un deterioro del sensorio, entonces es momento que nosotros preparemos, avisemos al equipo médico para poder realizar ya y empezar a complejizar a ese paciente. Y eso recae 100% por enfermería normalmente, colegas. Entonces, nosotros tenemos que identificar, valorar y dar respuesta a esos signos y síntomas que se están dando. Como les estoy mencionando, el acceso venoso no es negociable cuando ingresa un paciente con síntomas de shock. El paciente va a ingresar pálido, taquipnéico, sudoroso. La sudoración normalmente suele ser eh, eh, fría y pegajosa. eh, con la presión arterial por el piso, va a tener una tensión arterial por debajo de los 90. eh, Va a estar taquicárdico, inquieto o somnoliento ya en ese caso. Entonces, el acceso vascular lo hacemos de inmediato. No hace falta que el médico nos indique. Creamos dos accesos venosos mínimamente con catéter de gran calibre, sea 18, 16 o 14. Normalmente dentro del servicio contamos con colegas que son bastante rápidos para realizar los accesos vasculares. Entonces, colocamos una llave de 3 vías con él. Si contamos un polifit, ya colgamos una solución. Si ustedes identifican que el paciente está en ese estado por causa de una hemorragia, como les dije, ya cuelguen una solución Rigel lactato por él, controlen los signos vitales y eso pasen ya al equipo médico para poder empezar a realizar eh, las acciones. El balance hídrico. ¿A qué se refiere con eso? A veces se cometen los errores que, como le dije, utilizamos solución fisiológica y empezamos a cargar al usuario. Por indicación misma de los médicos, ¿verdad? Le cargamos 2000, 3000 de solución salina y no tenemos respuesta. Y empezamos a sobrecargarle al paciente. En la sobrecarga también, por la mala utilización de fluidos, también le lleva al usuario a complicarse, a cargarse y eso normalmente le lleva a llegar a un estado de complicación y termina intubado y en una terapia intensiva por el mal manejo inicial del shock. Entonces, es muy importante, colegas, que ustedes eh, identifiquen rápido también que si estamos cargando y no hay respuesta, se pueda dar otro tipo de tratamiento, sea ya con drogas vasoactivas o, o estimulantes del cardiovasculares. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos eh, los tratamientos para poder brindar una buena atención a nuestros usuarios. Por eso hablamos de administración segura y registrar todo, todas las acciones que realizamos. Es muy importante que nosotros como personal registremos momento a momento lo que va pasando, porque que hoy en día el manejo legal está en un auge bastante alto y lo que nos va a salvar es nuestro registro. Y normalmente el registro más completo es el de enfermería.
¿Y cuáles son las complicaciones? Coagulopatía, como le estuve mencionando, hipotermia, acidosis metabólica y una falla multiorgánica, que normalmente cuando llegamos dentro de este cuadro, empiezan, el paciente empieza a fallar los riñones, empieza a fallar el hígado, empieza a fallar todas las funciones y el paciente va terminando en una terapia intensiva. Y normalmente cuando llegan a ese punto es muy difícil sacarle ese cuadro si no nos anticipamos a eso. Entonces, como le estuve mencionando, el control precoz del sangrado salva vidas y el trabajo tiene que ser multidisciplinario. Recuerden, para identificar, como le dije, hay sangrados externos y hay sangrados internos. Como el externo, nosotros visualizamos la salida de sangre. El interno tenemos que verificar dónde está sangrando, ¿verdad? Entonces, al realizar la evaluación ABC, nosotros verificamos cuáles son los puntos ciegos y normalmente que donde no verificamos, por ejemplo, estamos haciendo una valoración cefalocaudal, nos quedamos a nivel abdominal. ¿Qué tenemos a nivel abdominal? El vaso. Entonces, ¿qué tocamos en el abdomen? Normalmente presionamos el abdomen y si hay abdomen doloroso o está rígido o hay hematomas, al visualizar el abdomen le tiene que llamar la atención, ¿sí? Y si hay un deterioro o hay una mala mecánica respiratoria, hay sudoración fría, está pálido nuestro paciente, está cianótico nuestro paciente y no vemos ninguna salida de sangre al exterior, eso le está indicando que ese paciente está sangrando por dentro. O de repente viene un paciente politraumatizado, un motociclista que cayó y tiene una fractura de fémur, pero no expuesta a una fractura cerrada. Y el paciente se va deteriorando, el glajo va deteriorando y no visualizamos nada. Posiblemente hay una hemorragia interna a nivel, puede ser pélvico, puede ser a nivel femoral. Y si normalmente eso no identificamos rápido, ese paciente en 3 a 5 minutos se desangra totalmente y entra en un paro cardiorrespiratorio a causa de un shock hipovolémico y normalmente ya cuando llegan a causa de ese paro, o sea, de esa causa ya no le sacamos del paro. ¿Por qué? Porque uno, no identificamos rápidamente el lugar de sangrado, dos, no corregimos el sangrado. Si no corregimos el sangrado, ni cuanto más líquido le pasemos, ya no vamos a poder revertir ese cuadro. Entonces es muy importante que ustedes como personal de enfermería, que normalmente en el interior del país no contamos con médicos rápidamente, ustedes puedan establecer esto, identificar y realizar las acciones rápidas para poder controlar, la hemorragia. Un poquitito, era una pregunta. Ok, continuamos. Entonces, haciendo un repaso rápido de esto, identificamos cómo clasificamos la hemorragia. Tenemos tres tipos. Arterial, que es la más grave, la venosa, que es normalmente abundante dependiendo de la localización, puede ser grave o no. Pero la hemorragia venosa es manejable en el tiempo. ¿Por qué? Porque es como le dije, es una hemorragia abundante, pero como tenemos factores de coagulación, eso va a ir en un tiempo no determinado, de 2 a 3 minutos va a ir coagulando y no corremos tanto riesgo de que nuestro paciente muera desangrado por eso. Pero sí, si no corregimos una hemorragia arterial, eh, sí corremos el riesgo de que tengamos pérdida masiva de sangre y ese paciente puede entrar en un paro cardiorrespiratorio por shock, por volemia y los capilares normalmente.
El capilar es el sangrado a donde se amoretona, por ejemplo, o como cabellitos, o famosos los chupones también que se hacen, que se suelen ver en los cuellos de los jóvenes. Eso también es un sangrado capilar. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de un shock hipovolémico? Palidez, taquicardia, tensión, eforesis, poliuria y alteración del sensorio. Es muy importante que ustedes dentro de la valoración de enfermería coloquen si identifican esos signos y síntomas. Realizar una buena evaluación inicial, el ABC, una buena apertura de vía aérea, una buena oxigenación o respiración de los usuarios, controlar la circulación. El pulso, ¿qué tal está? ¿Está fuerte? ¿Está débil? ¿Los pulsos periféricos están presentes? ¿Son iguales? ¿El relleno capilar está igual o mayor a 2 segundos? Y controlar cualquier tipo de sangrado. O sea, verificar. Si hay un sangrado que ustedes identificaron, realizaron los primeros auxilios, realizaron la presión directa, un vendaje compresivo y se controló, verificar en todo el cuerpo si hay otro tipo, en otro lugar de sangrado. El nivel neurológico, establecer su nivel de conciencia, qué tal está, está despierto, está alerta, está combativo, cuánto es su GLaSO de 15, cuánto llegó con 12, eso se fue deteriorando, fue mejorando. Tienen que saber que un paciente con GLaSO menor de 8, paciente que debe ser intubado y pasar a cuidados críticos. Y realizar una exposición, verificar totalmente cefalocaudal al usuario, identificar otros problemas que amenacen la vida. Entonces, si hay alguna fractura, hay otro tipo de sangrado, hay otro tipo de lesiones que puedan eso llevarle a complicaciones posteriores durante la guardia. ¿Compensamos o no al usuario? Una vez que se compensa, como le estuve mencionando, es bastante complicado ya actuar, y normalmente llegamos tarde con eso. Entonces, en los primeros 40 a 2 horas, es importante que ustedes accionen y establezcan prioridades de trabajo para sacarle ese cuadro de shot a su usuario. Como le dije, presión directa sobre la herida, un vendaje y el torniquete. Voy a estar pasando después a los moderadores el tipo de torniquete que es utilizado, pero como les dije, el costo aproximado de los torniquetes buenos está entre 30 y $35 más o menos. Eh, no vendo ninguna marca, así que por eso no le voy a mencionar, pero la más utilizada y la más conocida es la CAP. Líquido de reposición de primera línea, ¿verdad? Dentro de la urgencia, si tenemos al menos en un tiempo no mayor a 30 minutos, serían los glóbulos rojos concentrados. Si no contamos con ese tipo de soluciones o de líquido en ese momento, líquido de primera elección es lo que tenemos en casi todos los servicios, es la solución Ringer lactato, ¿verdad? Que tiene mayor cantidad de electrolitos, entonces eso nosotros podemos realizar, con eso podemos realizar cargas, también y vamos a estar realizando reposición de electrolitos que fueron perdidos durante el sangrado que tuvo nuestro usuario. Y el más recomendado hoy, que no en todos los servicios hay, es los líquidos derivados de gelatina, que tiene el gelazpan, que tiene una cantidad de, de- de nutrientes, vamos a decirle, y de electrolitos que ayudan a aumentar la volemia muy rápidamente. Y la característica de esta solución es que no ingresa al tercer espacio, entonces, el manejo de él es bastante oportuno y también ayuda a mejorar la volemia y la diuresis del usuario. El otro punto importante, como le estoy mencionando, la monitorización precoz del usuario que está dentro de un estado de shock. Lo ideal es realizar una línea arterial, pero si no contamos, lo realizamos con la monitorización normal, ¿verdad? Frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno
y presión arterial, manejando lo que es la tensión la TAM, presión arterial media, que no tiene que estar por debajo de los 70 milímetros de mercurio, que es lo ideal para que nuestra diuresis no baje. Eh, la diuresis tiene que estar comprendida entre 100 a 150 cc hora más o menos para establecer que eh, ese paciente no se está chocando o no está entrando en otras complicaciones. Y la gasometría y el lactato es muy importante. Tener un laboratorio rápido y oportuno también nos ayuda a realizar acciones oportunas y tratamientos oportunos para que nuestro paciente salga lo más rápido posible de ese cuadro. Y en los cuidados de enfermería, la valoración continua, acceso venoso precoz, balance hídrico y la administración segura de medicamentos o soluciones. Y el registro muy importante, colega. Voy a seguir mencionando eso porque es un déficit que tenemos hasta hoy en día, es el registro de enfermería. Y las complicaciones, como le estoy mencionando, la coagulopatía, hipotermia, acidosis y la falla multiorgánica. Una vez que llegamos a una falla multiorgánica, es prácticamente seguro que nuestro paciente va a estar complicado su situación y su estadía dentro de una unidad de cuidado crítico va a ser alta. Abro el espacio para preguntas y quedo a disposición de ustedes. Excelente su disertación, como siempre, licenciado. Abrimos el chat para cualquier persona que quiera realizar una consulta o también pueden activar directamente su micrófono para realizarlo. Lice, tengo una consulta. Las soluciones coloides, al menos acá en el mercado o en la zona, cuesta conseguir. ¿Qué tan fácil es conseguir para ustedes en Asunción o en otras áreas para tratar este tipo de situaciones? El hemacelo alcaloide, como le estaba mencionando, particularmente en las farmacias se consigue muy fácilmente en Asunción por lo menos. Por eso menciono eh, que, que el que más tenemos, ¿verdad?, a disposición, ¿verdad?, en algunos casos, ¿verdad?, es el Ringer lactato. Pero si no tenemos esa solución y tenemos solamente la solución fisiológica, utilicemos igual. Las guías hablan, ¿verdad?, de la disposición, de la efectividad de cada uno de ellos, pero si no contamos con esto, tenemos que utilizar lo que tenemos dentro del servicio. Lo que pasa con el tema de la solución fisiológica es solamente le aportamos a nuestro paciente, solamente le aportamos sodio, pero una vez de que empieza a tener pérdida de volumen, pierden varios electrolitos, o sea, potasio, calcio, magnesio, y normalmente a causa de eso realiza un bloqueo renal y demás cosas y el paciente empieza a complicarse. No sé si respondí tu pregunta, compañero. Y así mismo dice. Eh, ¿Algún medicamento para los centros de urgencia o los prehospitalares para manejar el sangrado? No te escuché la primera parte de la pregunta, compañero. ¿Puedes realizar otra vez? ¿Algún tipo de medicamento, droga o fármaco que tengamos localmente que se use como para controlar el sangrado en cuadros prehospitalares y en urgencias, vamos a decir? El ácido tranexánico, no sé si cuentan ustedes en su servicio. Al menos yo no cuento. No sabría decir si algún compañero de urgencia o otro si cuentan o no. Y normalmente a nivel prehospitalario, compañero, lo que normalmente hablan la guía es eh, realizar un control precoz del sangrado, ¿verdad? Eh, uno, oxigenar al paciente, ¿verdad? Con mascarilla con reservorio, iniciar a una dosis alta, que es de 15 litros por minuto, y después ir reduciendo según vaya mejorando la mecánica y la oxigenación del usuario. Segundo, realizar accesos vasculares grandes, ¿verdad? Con dos vías periféricas y ir cargando a tu paciente con el líquido que tenga, en este caso a nivel prehospitalario, y llegar a un centro asistencial de referencia lo más rápido posible.
y tratar de mantener eh, vamos a decirle la presión arterial. Ahí dependiendo de qué móvil también te esté recurriendo. Si tenés soporte avanzado, podés iniciar, ¿verdad? Eh, un goteo por bomba de difusión de noradrenalina a bajas dosis, por lo menos de 8 miligramos en una dilución de 200 de solución fisiológica moderada para mantener por lo menos la presión arterial de tu usuario. No sé si contesté ahí tu pregunta. Hola. Tenemos otra consulta en el chat ahora de un compañero. A ver, Estoy dice, mirando. si se detecta hemorragia arterial, ¿cómo sería la compresión y por cuánto tiempo? Dice. Directamente, directamente si se detecta una hemorragia arterial, es directamente con el torniquete. No hay mucha vuelta que dar ahí. Colocan un torniquete y controlan esa hemorragia. Como le dije, si no contamos con un torniquete tradicional, esos que se venden en el mercado, pueden utilizar el efinomanómetro o aparato de presión, como quieran llamarle, que eso normalmente cuando nosotros inflamos corta totalmente la circulación. Normalmente hay compañeros que controlan la presión arterial sin espeto y controlan el pulso en la radial y en un momento específico se deja de sentir el pulso radial y ese es el momento que tiene que dejar cerrado y ahí van a cortar el flujo sanguíneo, entonces ahí va a parar la hemorragia. Una otra consulta. Estoy mirando el chat y también el, el audio está abierto por si quieren realizar. O una acotación. De enfermería o médicos, porque también hay otros profesionales hoy en el grupo. eh, un cuadro de shock hemorrágico antes que aparezca la hipotensión, porque la hipotensión es uno de los principales determinantes para este caso, pero ¿cómo podemos también valorar o ver esos casos antes que aparezcan? No te escuché bien la pregunta, si puedes repetir, por favor. Sí, ¿cómo podemos valorar o cómo podemos detectar un shock hemorrágico antes que aparezca la hipotensión, que es una de sus principales características? Y normalmente por los signos y síntomas, ¿verdad? Cuando el paciente empieza a tener un relleno capilar mayor a 2 segundos, está empezando a deteriorar Glasgow, está con una sudoración fría, pálida, sudorosa, eh, cianosis en distal, eso nos empieza a indicar que la hemodinamia de nuestro paciente empieza a deteriorar y cuando efectivamente nosotros monitorizamos a nuestro paciente vamos a empezar a ver la caída de la tensión arterial o también si ya le colocamos una sonda vesical a nuestro paciente ya va a empezar a disminuir la diuresis de nuestro usuario, entonces ahí también nos va a indicar que ese nuestro paciente se está chocando y va a empezar a caer la presión arterial a causa de déficit de volemia. O sea, normalmente eh, cuando los pulsos periféricos empiezan a ser imperceptibles, por esas cuestiones nosotros antes de monitorizar nos damos cuenta que la presión arterial está empezando a caer por la Ya, sintomatología listo. del usuario. Qué poquito sucedía, creo. Sale muy entrecortado, no sé si soy yo Sí, Sale muy o entrecortado el audio. eh, 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 la hemorragia exsanguinante, nos pregunta el chat, dice. ¿Cómo? Hay una pregunta en el... Ok, miro. Sí, en el grupo de WhatsApp en realidad, la hemorragia exsanguinante, ¿qué es? La hemorragia sanguinante es la hemorragia arterial, Ya, propiamente dicho. excelente. Dice, como para ir cerrando, queremos consultar, nosotros siempre queremos valorar.
nuestro ambiente versus el ambiente internacional, usted que tiene experiencia en el extranjero y como representante de Paraguay, ¿es grande la diferencia de la respuesta del equipo paraguayo versus extranjero en respuestas para este tipo de casos? Mira que, mira que te voy a hablar de, o sea, lo que tienen afuera es que tienen mayor cantidad de recursos. Recursos. Ellos, por ejemplo, dentro de las unidades de soporte avanzado ya cuentan con glóbulos rojos concentrados, ¿verdad? Tienen test rápido para sacar, para detectar, identificar grupos sanguíneos de las personas y demás cosas, ¿verdad? Y ellos pueden hacerlo, la carga, por ejemplo, con las infusiones de líquidos de forma precoz. En nuestro caso, las acciones de los cuerpos voluntarios ayuda mucho a, a que los pacientes que llegan en el caso de Asunción, ¿verdad? Al trauma, o en el caso del interior a los hospitales de cabecera, eh, hoy en día avanzó bastante. ¿Por qué? Porque los conocimientos se van pasando a los compañeros voluntarios, sean bomberos voluntarios, rescatistas, enfermeros, médicos que están trabajando en el área hospitalaria. El conocimiento es mayor, entonces eso también bajó muy alto, muy altamente la tasa de mortalidad a nivel hospitalario de las personas que sufren algún tipo de accidente. O sea, falta mucho todavía, ¿verdad? Pero hoy en día podemos hablar que el personal de blanco, sea intrahospitalario y extrahospitalario, cuenta con un conocimiento de manejo en estos casos. Entonces, lo que no tenemos hoy en día, por lo menos, es todavía esa tecnología que tienen en otros países. Eh, He visto países con móviles hasta con tomógrafos dentro. Entonces, eso hoy en día para nosotros es todavía una utopía, pero yo creo que en algún momento vamos a tener, pero con las limitaciones que tenemos hoy, se brinda un buen servicio. Falta algunas cosas, pero he visto competir a compañeros nuestros de nuestro país, yo me sumo con ellos y no estamos muy lejos de lo que es el conocimiento de ellos. Sí, ellos cuentan con mayores recursos, nada más, pero el conocimiento está. Excelente, Lice. Una última recomendación que le deja a los colegas enfermeros, paramédicos o profesionales, bomberos también sé que hay hoy con nosotros, que quisieron participar porque el tema es bueno y apreciar el conocimiento de gente que sabe siempre es bueno. Una recomendación, Lice, para nosotros. Sí, a los compañeros voluntarios, ¿verdad? A los compañeros voluntarios y a los personal de blanco, ¿verdad? Colegas también, ¿verdad? La actuación precoz en este tipo de casos es lo que nos lleva a que nuestro usuario llegue con vida y salga del hospital, ¿verdad? La atención precoz y la valoración constante de esto, ¿verdad? En el área prehospitalaria es muy importante llegar a acceder y corregir estos problemas rápidamente. El ABC, ¿verdad? Que se habla a nivel prehospitalario, ¿verdad? Si identificamos una hemorragia sanguinante, sea arterial, corregir en el menor tiempo posible, ¿verdad? Oxigenar, prevenir el shock, normalmente que hablé de la temperatura, y derivar a un centro asistencial lo más rápido posible. Si tienen disponibilidad de personal con registro dentro de la unidad de emergencia, realizar la maniobra de instalación de vía periférica. eh, Es lo recomendable tener dos accesos vasculares y realizar una carga oportuna si contamos con los líquidos que les mencioné. Si no contamos, utilicen el líquido que tengan. Menos destroza, ¿verdad? En este caso, porque la destroza eh, va a cumplir otro efecto dentro de lo que necesitamos en ese momento. Y la actualización del tema de manejo de vía periférica, ya no se habla de unas 72 horas ahora, ¿verdad? Se habla de verificar tiempo de, de utilización de ese catéter, qué uso le vamos a dar, y verificar signos de inflamación. Normalmente se habla de 5 o 8 días, dependiendo del tipo de catéter, lugar, tipo de inserción y manejo y el tipo de medicación que se va por ese catéter. Se está hablando mucho de ese tema. No sé,
todavía se está manejando el tema de las 72 horas, pero ya se está hablando ya que las vías periféricas se cambian solamente si, si se detectan signos de inflamación o infiltración. Es como una vía central. La vía central normalmente tiene una vía útil de 15 a 20 días o dependiendo de, de los signos de inflamación. Si se detectan signos de inflamación a la semana, entonces se realizan los cambios. Al tener un signo de inflamación, gente, eso ya es indicación de que tenemos que cambiar porque es una puerta de entrada, como eso se puede infectar y le puede dar otro cuadro a otro paciente. Entonces, siempre como personal de enfermería tienen que tratar de que los puntos de inserción estén de buena manera. Se realizan las curaciones según necesidad. Eso tienen que llevar en cuenta también, se realiza según necesidad. Y el punto de inserción debe estar siempre visible. Tratar de utilizar los TEGADER, que son los apósitos transparentes, para poder verificar ese sitio constantemente. Excelente, licenciado. Muy apreciable todo lo que nos ha dicho y nos ha enseñado esta noche. Más que agradecerle a todos los que han participado. Quedan muchos temas en el tintero, pero siempre estamos para querer mejorar la profesión y ir innovando y viendo gente como usted capacitada para que nos puedan apoyar en eso. Así que más que agradecerle a todo el auditorio, este es el momento en el que le damos un aplauso, Lice, virtual en este caso. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, licenciado. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, gente. Muy buen resto de jornada. Abríguense porque hace frío. Hasta luego.